Buenos días, feliz sábado. Bienvenidos nuevamente al comentario de la lección de esta semana. Ya estamos en la lección número 7 que se titula Compartir la palabra. El verso para memorizar es un verso muy conocido que se encuentra en el libro del profeta Isaías en el capítulo 55 y el verso número 11, que dice de la siguiente manera: Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Oremos. Querido Dios, que moras en el cielo, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu santa palabra. Pero no queremos hacerlo sin la dirección del Espíritu Santo para que nos hable directo al corazón. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. En el libro de Romanos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, se nos menciona que Dios se comunica con nosotros o con algunos de nosotros a través de la naturaleza y a través de la conciencia. Pero también en el libro de Hebreos se nos dice que en estos días Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Básicamente lo que está queriendo decir aquí es que Dios se comunica con nosotros a través de su santa palabra, partiendo del versículo que se encuentra en Juan en el capítulo 5 y el verso 39 que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora les pregunto, ¿tendremos nosotros alguna ventaja sobre las personas a las cuales Dios les habla a través de la conciencia y a través de la naturaleza? Pues tal vez en cuestión de conocimiento es posible que sí, porque en la palabra de Dios nosotros nos podemos dar cuenta que hubo un concilio en el cielo antes de que se creara este mundo. También a través de la palabra de Dios nos damos cuenta de que hay una gran controversia, que hay una lucha entre el bien y el mal y que el campo de acción de esta lucha es nuestra mente. También a través de la Santa Palabra nos damos cuenta que Jesús vino a esta tierra, que nació, que desarrolló su ministerio, que murió, que resucitó y que finalmente ascendió al cielo y que está próximo a venir. Es a través de la Santa Palabra que Dios nos invita a que nos preparemos para ese gran encuentro y que también podamos preparar a otras personas para que se encuentren con Jesús. Todo, absolutamente todo, está escrito en su santa palabra. En la parte del domingo se titula Símbolos de la palabra de Dios. La palabra de Dios o la Biblia se le conoce de diferentes maneras, pero más que los nombres representan símbolos que se utilizan para describir funciones particulares que hace la palabra de Dios. Por ejemplo, el salmista en Salmos dice que se le considera a la Biblia como una lámpara. Lámpara es a mis pies y lumbrera en mi camino. Básicamente lo que está queriendo decir es que la palabra de Dios ilumina el camino para que los creyentes puedan caminar seguros en medio de las tinieblas espirituales de esta vida. El que tiene esta luz, el que tiene su santa palabra, entonces no tiene ninguna razón para tropezar, aunque sea acosado por el mal. Jeremías lo compara como un fuego y también lo compara como un martillo. Básicamente, el profeta Jeremías lo que está queriendo decir aquí es que cuando la palabra de Dios es pronunciada, destruye todo lo malo como el fuego,
purifica lo bueno como el fuego y consume todas las falsas enseñanzas como el fuego. También el doctor Lucas la compara como una semilla. Una de las características especiales de la semilla es que pueden dar vida. Y aunque todas las semillas dan vida o germinan, no todas germinan al mismo tiempo, pero que finalmente irrumpen a través del suelo hacia una vida nueva. Así es la palabra de Dios. Una vez que se siembra en una tierra fértil, eventualmente irrumpe a través del suelo, a través de nuestra vida, para dar paso a una vida nueva. Finalmente, como de todos es sabido, la palabra de Dios también se compara como a un pan de vida, es decir, a un pan nutritivo. La palabra de Dios satisface el hambre del alma y nutre todos nuestros anhelos espirituales. Bien, ahora la parte del lunes se titula El poder creador de la palabra de Dios. Fue creo que el trimestre pasado, si recuerdo bien, fue en la lección número 4, estudiábamos que hay muchas fuentes que intervienen en la comprensión de la palabra de Dios. Y mencionábamos que las fuentes son o pueden ser la tradición, la cultura, la razón o bien la lógica. Y concluíamos entonces que si hubiera una discrepancia entre alguna de estas fuentes y la Biblia, entonces quien tiene siempre la razón es la Biblia. Y concluíamos de esa manera por algo muy sencillo, porque todas estas fuentes han sido afectadas por el pecado a excepción de la Biblia. Ahora bien, en la Biblia Dios ha dejado bien claro lo siguiente. La palabra de Dios no solamente sirve o no solamente su función es la de comunicar, sino que la función de la palabra de Dios también es la creación o la transformación. Quisiera, mis queridos hermanos, que esto quedara bien claro, porque en el capítulo 1 y a través de toda la Biblia, Dios o la palabra de Dios tiene el poder de crear. En Génesis, en el capítulo 1, encontramos que la creación se realizó en 7 días literales por el poder de su palabra. Yo sé que para muchas personas, para otras creencias, es un poco difícil porque le hacen caso más a la razón o más caso a la lógica de que es imposible que una creación se pueda realizar en 7 días literales. Pero cuando hay una discrepancia como esta, quien siempre tiene la razón es la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos confundimos con lo que nosotros creemos como creación. Miren, aquí en la tierra no podemos hablar de una creación como lo menciona la Biblia, porque no hay nada que haya sido creado de la nada. Dios es el único que tiene poder de crear cosas partiendo de la nada. Todas las cosas a las que nosotros les atribuimos que han sido creadas, en realidad lo que ha pasado es que han sido transformadas. Podemos decir que se ha creado un automóvil, que se ha creado un cuaderno, que se ha creado un lápiz, pero en realidad solamente la materia ha sido transformada. Dios no necesita absolutamente de una materia preexistente para poder crear las cosas. Pero Dios también tiene el poder de transformar. Por ejemplo, Jesús, cuando estuvo aquí en esta tierra, pudo transformar el agua en vino
Jesús también pudo transformar o cambiar lo que era una enfermedad en una sanidad. Dios también pudo transformar a una persona que estaba fallecida o que estaba muerta en una persona que estaba viva. Y ejemplos de esos tenemos muchos en la palabra de Dios. Ahora, quisiera mencionar algo aquí muy importante, y es lo siguiente: el Espíritu de Dios que estuvo presente en la creación, el Espíritu Santo que estuvo también presente cuando se inspiraron a los santos hombres de Dios para que se escribieran las Sagradas Escrituras, es el mismo Espíritu que está presente cuando nosotros abrimos la palabra de Dios. Mateo 18:20 es bien claro este pasaje cuando dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Déjenme cerrar esta parte con un verso que se encuentra en el libro La Educación, en la página número 126. Dice: en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Esta misma palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, que trae consigo la vida del ser infinito, que transforma la naturaleza y que vuelve a crear el alma a imagen de nuestro Dios. La parte del martes se titula El beneficio de estudiar la palabra de Dios. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos al estudiar la palabra de Dios? Bueno, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, precisamente en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y en los versos del 14 al 17, hay una lista de los beneficios que tiene el estudiar la palabra de Dios. Dice: es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir, es útil para educar en una vida de rectitud, y finalmente es útil para capacitar al hombre para toda buena obra. Pero yo quisiera ir un poco más lejos, porque en la lección de esta semana hay algo sumamente profundo que quisiera que meditemos un poco en ello. La primera meditación se encuentra en 2 de Pedro. No lo voy a leer, 2 de Pedro, los versos 1, 3 y 4. Y mire el beneficio que tiene el estudiar la palabra de Dios. Dice: a través de las promesas de las Escrituras llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Voy a leerlo otra vez. A través de las promesas de las Escrituras llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Santiago lo dice de la siguiente manera. Dice que la palabra de Dios, Santiago 1:21, dice que la palabra de Dios implantada en nuestra vida puede salvar nuestra alma. En Hechos, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Hechos 20:32, dice que la palabra de gracia tiene poder para edificarnos y darnos herencia con los santos. Wow, voy a leerlo otra vez. Dice que la palabra de su gracia tiene poder para edificarnos y darnos herencia con los santos. Y finalmente en 2 de Corintios capítulo 3 y verso 18 dice: la Biblia tiene el propósito redentor, o la Biblia tiene un propósito redentor. Al ver a Jesús en toda la Escritura, somos cambiados al contemplar su palabra y llegamos a ser como Él. Básicamente está pintando un cuadro donde nosotros, aunque estemos en este mundo, llegaríamos a ser como si pertenecemos
al reino de Dios. No tengo tiempo para leer, pero si pueden leer Hechos capítulo 11 y el verso 38, creo que quedará más claro, pero es exactamente lo que estoy queriendo decir. Pero no lo estoy queriendo decir porque a mí se me ocurrió decirlo de esta manera. Déjenme regresar un poco a esto y luego voy a concluir. Imagínense qué hubieran llegado a ser los discípulos si no hubieran aceptado el llamado de Jesús. Seguramente Andrés, Pedro, Santiago, Juan, que eran pescadores, si no hubieran aceptado el llamado de Jesús, quizás hubieran perfeccionado un poco más el arte de la pesca. Pero eso era todo lo que pudieran, a todo lo que pudieran haber llegado. Mateo, si no hubiera atendido a la invitación de Jesús, quizás hubiera pasado el resto de la vida, tal vez unas mejores técnicas para cobrar mayores impuestos a los judíos, pero hasta allí hubiera llegado la vida de Mateo. ¿Qué hubiera sido de Simón el Celote? Tal vez hubiera perfeccionado algunas técnicas para combatir al gobierno romano, pero hasta ese lugar hubiera tal vez podido alcanzar a llegar. ¿Qué será de nosotros si nosotros no aceptamos la invitación que nos hace Jesús? Quisiera leer para cerrar esta parte lo que Jesús está diciendo de sus discípulos en Juan el capítulo 17 y los versos del 14 hasta el 17. Después de haber estado con Jesús, uno de los pasajes más hermosos de los evangelios creo que se encuentran aquí. Esta es la descripción que hace Jesús de sus discípulos. Verso 14, capítulo 14, versos del 14 hasta el 17, dice, encomendándoles al Padre, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son de este mundo como yo tampoco soy de este mundo. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Déjenme cerrar esta parte con un pequeño párrafo que se encuentra en el Conflicto de los Siglos en la página 611. Lo voy a leer 2 veces porque tiene mucha importancia. Dice, es una ley de la naturaleza intelectual y de la naturaleza espiritual que llegamos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en los que ella se ocupa y se llega a asimilar a lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Otra vez, es una ley de la naturaleza intelectual y de la naturaleza espiritual que llegamos a ser transformados por medio de lo que contemplamos. La mente se adapta gradualmente a los temas en los que se ocupa y se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. La parte del miércoles se titula Aplicar la palabra de Dios. Se ha contado que hay más de 3,000 promesas en la palabra de Dios. ¿Qué es una promesa? Bueno, una promesa es un compromiso que Dios hace con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros reclamamos esas promesas por fe, las bendiciones del cielo fluyen en nuestra vida. Déjenme leer un comentario que está aquí en la parte de la lección. La parte del miércoles es el primer comentario, casi al final, dice, el apóstol Pedro esclarece esta promesa declarando que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino. Segunda de Pedro 1,
Verso 3. Sigue diciendo, a través de la muerte de Cristo y su victoria sobre Satanás y los principados y las potestades del infierno, Él ha provisto lo necesario para que vivamos una vida espiritual piadosa. También promete satisfacer nuestras necesidades físicas básicas. Quiero regresarme otra vez a lo que leí en la segunda parte. Es a través de la muerte de Cristo en la cruz y su victoria sobre Satanás que todas estas promesas son promesas que se nos han hecho a nosotros. Déjenme ilustrarlo de la siguiente manera. Hagan de cuenta como que todas estas promesas estaban constituidas en un testamento. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, estas promesas no son efectivas hasta que el testador fallece. Entonces, cuando el testador fallece, entonces todas las promesas que estaban escritas en ese testamento llegan a ser ahora sí en realidad en nosotros. Y eso lo dice no solamente porque esto suceda en la vida diaria, pero Hebreos, el capítulo 9 y el verso 17 lo dice muy claramente. Básicamente lo que estoy queriendo decir es que todas estas promesas Dios nos tenía como beneficiarios en un testamento. Verso 17 dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estábamos en su testamento, pero una vez que Cristo falleció con su sangre, Jesús selló que ese testamento ahora, o las promesas escritas en ese testamento, ahora nos corresponden a nosotros. Lo único que nos hiciera a nosotros imposible de hacernos de estas promesas es que nosotros no las reclamemos. Bueno, para terminar, pasemos a la parte del jueves que se titula Compartir la palabra. Compartir la palabra. No sé cuándo se haya escrito este folleto, seguramente hace meses que se escribió, o años tal vez, estoy seguro que se escribió antes de la pandemia, pero me llamó la atención lo que dice aquí, las buenas noticias, por supuesto, son para compartir. Pero en esta época de crisis, bien nos pudiéramos preguntar qué clase de buenas noticias nosotros pudiéramos compartir, especialmente si algunos de nosotros por causa de la pandemia hemos perdido nuestro trabajo. O qué buenas noticias nosotros podríamos compartir si los ahorros que teníamos para un caso de emergencia ya se terminaron. O qué buenas noticias nosotros pudiéramos compartir si alguno de nuestros seres queridos ha sido afectado por esta pandemia o peor aún si ha fallecido. Qué buenas noticias nosotros pudiéramos compartir. Bueno, mis queridos hermanos, en el capítulo 15 del libro de Lucas, en este solo capítulo, Dios tuvo a bien escribir 3 parábolas y les voy a dar un poco de dirección diferente de lo que estamos acostumbrados a hacer. Son 3 parábolas bien conocidas. Es la parábola de la oveja perdida, es la parábola de la moneda perdida y es la parábola del hijo pródigo. En la primera parábola encontramos que una oveja se perdió.
pudiéramos pensar que esta oveja representaba la entrada de recursos para una persona. Y entonces esta persona lo que hace es que pone en un lugar las 99 y va en busca de esa oveja que se ha extraviado. En la siguiente parábola es la parábola de la moneda perdida. Y bien pudiéramos pensar que pudiera representar los ahorros que esta persona tenía para un caso de emergencia. En la tercera parábola encontramos a una persona que se ha alejado, aunque sea temporalmente, de sus seres queridos. Lo importante en esta parábola es que a pesar de todo, aunque estas parábolas, las tres, empiezan con una situación de tristeza, en ninguna de estas las personas se dan por vencidas. Si bien están llenos de tristeza, si bien están llenos de dolor, las personas no se desaniman. Y finalmente, en cada una de ellas encontramos que hay una recompensa. Voy a permitirme leer solamente los versos en los cuales estas personas, cuando superan esta situación difícil, no solamente se alegran ellos, sino que invitan a sus amigos a alegrarse juntamente con ellos. La primera se encuentra en Lucas 15 y el verso 6. Por supuesto, está hablando de la oveja, que una vez que ha sido recuperada, dice lo siguiente: y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y a sus vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. El verso 9 es el momento de la alegría de la persona que ahora recupera la moneda que había perdido. Dice, verso 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y a sus vecinos diciendo: alegraos conmigo porque he encontrado la moneda que había perdido. Y finalmente, en el verso 24, es motivo de alegría cuando la persona que se había separado por un espacio de tiempo la vuelve a encontrar otra vez. Dice el verso 24, porque este era mi hijo muerto y ha vivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse todos. Mis queridos hermanos, estamos pasando por una situación bien difícil. No sabemos cuándo esta situación vaya a parar, pero tenemos que mantener la esperanza viva en que finalmente esto pasará. Y cuando esto pase, o aún en medio de esta situación, alegrémonos porque tenemos esperanza. Quiero cerrar el comentario de esta semana con un verso que se encuentra en el conflicto, en la página número 66, que dice: si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia del Espíritu, no podemos guardar silencio. Comuniquemos las buenas nuevas escritas en la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, el puro hecho de tener la vida, el puro hecho de tener la esperanza que Dios ha dejado escrita en su palabra es motivo para que nosotros nos regocijemos. Seamos positivos en medio de esta tristeza. Al final de cuentas, esto pasará.
Si no se levantan las restricciones como parece que así va a ser, entonces nos volveremos a encontrar la próxima semana para comentar la lección número 8. Que Dios nos bendiga.